A continuación les resumimos las principales noticias económicas de los últimos días. Aragón refuerza su ecosistema tecnológico con la llegada de Siemens al Data Alerta. Además, la comunidad aragonesa sigue captando inversión logística, y Daxar inyecta 14 millones en Plaza. También, Endesa invertirá más de 7 millones en modernizar la red eléctrica en Calamocha y la comarca del Jiloca. Por otro lado, el Instituto Aragonés de Fomento presenta en South Summit las ventajas que ofrece a las startups digitales. ICOE Aragón insiste en que la energía nuclear debe seguir en el mix energético nacional. Esta semana se han presentado dos informes. En el primero, el CESA cifra en el 2,3% del PIB el coste de la siniestralidad laboral en la comunidad. En el segundo, el impacto económico de Feria de Zaragoza supera el 1% del PIB en Aragón. Respecto a los datos económicos, Aragón alcanza el pleno empleo con sus mejores datos en 17 años, son 49.305 parados. Y por último, el PIB de la comunidad creció un 2,9% en el primer trimestre del año, medio punto más de lo esperado. Sigue informado de toda la actualidad económica en aragondigital.es.